Apparently a man just broke into our house. He took my daughter. Do you know this man? No, I just woke up. There's two girls that spent the night. And I just woke me up and they said someone just broke into the house. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El caso de Polly Hannah Klaas. Nacida el 3 de enero de 1981 en Fairfax, California, Polly Hannah Klaas fue la única hija de Eve Nicole y Mark Klaas. Tiempo después, la pareja se divorció, lo que no impidió que ambos progenitores se involucraran con esmero y gran afecto en el cuidado de la niña. De tal modo, instalada con su madre en una casa en la californiana ciudad de Petaluma, Polly creció como una niña hermosa y brillante, aunque un tanto tímida. Su madre se casó de nuevo y tuvo una niña, algo que hizo muy feliz a Polly, que estaba encantada con su rol de hermana mayor, protectora de la más pequeña. Pero el nuevo matrimonio de Eve no funcionó y el hogar quedó constituido por una madre soltera con 2 hijas. Para 1993 cursaba el 7º año y soñaba con convertirse en actriz. Por esa razón actuaba en todas las obras de teatro que hacían en el colegio. Tenía amigas geniales, adoraba cantar y tocaba el clarinete y el piano. Para el 1 de octubre de ese año, Polly tenía un plan excelente, una pijamada en su casa con sus 2 mejores amigas. Los padres de todas se conocían y les parecía que esa era una diversión sana y segura. Las chicas habían dispuesto todo para una noche de pijamas, maquillaje, disfraces, juegos y muchas horas de risas ruidosas, como suele hacerse en esa edad. La primera en llegar fue Gillian P. Ella y Polly fueron a comprar helados a un local que quedaba cruzando el parque Wickersham. Volvieron enseguida y cerca de las 8 de la noche, la madre de Kate McLean la llevó a la casa de Polly. El trío de amigas estaba completo y de ahí en adelante fue una noche de chicas felices. Subieron al cuarto de Polly donde se disfrazaron y maquillaron. Polly eligió vestirse de hippie y Gillian le hizo un maquillaje fantasmagórico. A las 10 de la noche, Eve, la madre de Polly, entró al cuarto a pedirles a las chicas que bajaran un poco la voz para que ella y Annie, la medio hermana menor de Polly de 6 años, pudieran dormir. Tras darles las buenas noches, se fue a su cuarto y se durmió. Las chicas dijeron que pronto también dormirían. Ese mismo 1 de octubre, un hombre con un historial más que complicado condujo desde San Mateo hasta Petaluma. Su nombre era Richard Allen Davis. Nacido el 2 de junio de 1954 en California, Estados Unidos, Richard fue el tercer hijo del matrimonio formado por Robert Davis y Evelyn Smith. Los 2 hijos mayores eran Donald y Ronald. Algún tiempo después, la familia se completó con la llegada de 2 niñas, Darlene y Patricia. En principio, todos vivían junto a la abuela materna, Norma Wasson Johnny. Luego se mudaron a una casa en La Honda. Dado que sus padres eran alcohólicos, desde muy temprano la vida de Richard estuvo marcada por el conflicto. Las disputas domésticas violentas eran asuntos cotidianos. Además, Evelyn tenía por costumbre aplicar castigos físicos a sus hijos, que más que rígidos, eran despiadados. Tras una separación que implicó volver a la casa de su madre con los niños, Evelyn y Robert finalmente se divorciaron. A la fecha, Richard tenía 11 años.
Tanto a él como a sus hermanos se les dio a elegir con quién querían quedarse. Richard, Darlene y Patricia, los tres menores de la familia, eligieron al padre, mientras que Donald y Ronald prefirieron quedarse con su madre. Pero Robert era un estibador portuario y con frecuencia no podía o no quería cuidar de sus hijos. Como resultado, los dejaba al cuidado de otros miembros de la familia, cuidadores contratados o cualquiera de las mujeres con las que establecía relaciones sentimentales. Además de ser severo en su trato hacia casi todas las personas, también era un hombre mentalmente inestable y sufría de alucinaciones. De hecho, según ha trascendido, en una oportunidad sacó un arma y disparó a la nada. A ese temperamento áspero y abusivo, le dio salida libre con Richard, el blanco de sus malos tratos. Con el tiempo, Robert se volvió a casar 2 veces, y en ambas ocasiones, Richard mostró resentimiento para con sus madrastras. En ese ambiente que no encajaba del todo en lo que se podría llamar un hogar, Patricia, una de las hermanas menores, falleció en circunstancias no aclaradas. A la fecha, Richard empezaba a atravesar la adolescencia y en simultáneo dio sus primeros pasos en la criminalidad. Fue acusado de robo y falsificación. Luego, robó nuevamente cuando tenía 15 años. Con su primera libertad condicional, abandonó la secundaria en su segundo año. En vista del mal cambio que iba tomando a tan corta edad, fue referido a un psiquiatra a quien le explicó que robar aliviaba tensiones que se iban acumulando en su interior. A los 17 años, cuando Richard estaba en la corte por el robo de una motocicleta, un juez le dijo que podía ir a la Autoridad Juvenil de California o unirse al ejército de los Estados Unidos. Escogió el servicio militar y recibió la baja general después de 13 meses de servicio. De vuelta en California, Richard buscó a algunos de sus viejos amigos de la escuela secundaria, y en ese grupo estaba Marlene Boris. De acuerdo con algunos informes, entre ella y Richard existía un vínculo sentimental. El 12 de octubre de 1973, Marlene, de 18 años, convocó a una fiesta en su casa para celebrar que había sido aceptada en la Armada. Se dijo que estaba extasiada por la noticia y que esperaba una nueva vida en el servicio. Richard estuvo entre los asistentes y aparentemente era el menos complacido con el hecho de que ella se iría lejos y tenía nuevos planes para su vida. Esa noche, Marlene fue encontrada sin signos vitales como resultado de una herida de bala. Había 7 notas a manera de despedida en la escena, y la policía concluyó que se quitó la vida por mano propia. Sin embargo, los demás jóvenes creían que Richard había sido el culpable. Incluso, una chica llamada Ruth Bayron apuntó que él la obligó a escribir las notas y luego le arrebató la vida. Pero Richard siempre sostuvo que Marlene se disparó en su presencia y que esa experiencia lo traumatizó. Unas semanas después del suceso, el sujeto fue arrestado por intentar empeñar varios artículos robados y tras confesar, cumplió 6 meses en la cárcel del condado. Pero ningún arresto le servía de escarmiento o lo hacía reflexionar acerca de lo que estaba haciendo con su vida. 5 semanas después de su liberación, el 13 de mayo de 1974, fue arrestado por otro robo, lo que le valió una condena de entre 6 meses y 15 años de prisión. No obstante, una vez que cumplió 1 año tras las rejas, fue puesto en libertad condicional. El 24 de septiembre de 1976, apenas 2 meses después de estar de nuevo en la calle, Richard divisó a una mujer joven de camino a un estacionamiento. Su nombre era Frances Mays. El reloj acababa de marcar las 6 de la tarde y aún no oscurecía. Según su propio relato de los hechos, expresado a un psiquiatra designado por la corte, justo en ese momento Richard escuchó una voz femenina hablando dentro de su cerebro, y dicha voz se preguntaba cómo se sentiría ser vulnerada por un hombre. Seguro de que era Frances quien hablaba, Richard fue directamente hacia ella.
Cuando Frances estaba a punto de abrir la puerta de su auto, sintió a alguien detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a Richard furioso, amenazándola con un arma blanca. Bruscamente le ordenó que entrara. Ella obedeció y él le dijo que se pasara al lado del pasajero. Luego tomó las llaves del vehículo y empezó a conducir. El llanto de Frances lo alteró, de modo que le gritó que hiciera silencio y acto seguido la golpeó. Asumiendo que quizá buscaba su dinero, Frances le ofreció su billetera. Él le confesó que acababa de salir de prisión y agregó que alguien lo estaba siguiendo y debía escapar. Después de salirse de la carretera y entrar en un área desierta, Richard intentó sobrepasarse con ella, pero Frances no resultó fácil de someter, y aunque estaba muerta del miedo, logró agarrar el arma blanca. Entre los nervios y la angustia, ésta se le resbaló y se cortó la mano. Impulsada por el instinto de sobrevivencia, a pesar de estar herida, logró abrir la puerta y escapar. Afortunadamente, Frances pudo detener un automóvil que por fortuna era conducido por Jim Wentz, un oficial de la patrulla de carreteras de California que se dirigía al trabajo. El oficial sacó su arma, apuntó a Richard y luego lo arrestó. Posteriormente, el delincuente reincidente fue trasladado al Hospital Estatal de Napa para una evaluación mental. Sin embargo, el 16 de diciembre de 1976, escapó del hospital. Esa misma noche, irrumpió en la casa de Marjorie Arlington, de 32 años. Aprovechando que estaba profundamente dormida, Richard la golpeó en la cabeza con un atizador de chimenea. Pero lejos de caer inconsciente, Marjorie se despertó gritando y ensangrentada, provocando así que el atacante huyera de inmediato de la vivienda. Al día siguiente, entró a la fuerza en el refugio de animales del condado de Napa, y además de robar algunas drogas, cargó consigo una escopeta y municiones. Temprano en la mañana del 20 de diciembre de 1976, Richard estaba listo para volver al ruedo. Entonces, avistó a un nuevo objetivo. De aquella mujer únicamente trascendió su nombre de pila, Marie Elise. Justo cuando se subió a su auto, Richard le puso la escopeta robada en el cuello a través de la ventana abierta y le ordenó llevarlo a Santa Rosa. Hizo una pausa para sacar un poco de cinta adhesiva de su bolsillo para atarla y por un instante apartó el arma del cuello de Marie. Esos breves segundos fueron suficientes para que ella pisara a fondo el acelerador y lograra escapar. Richard estaba totalmente fuera de control. Al día siguiente, se introdujo ilegalmente en una casa de Napa, cuyos dueños no estaban presentes, y robó ropa y joyas caras. Pero alguien lo vio y llamó a la policía. Al momento del arribo de las autoridades, lo descubrieron intentando esconderse junto a una cerca. Estaba hecho un ovillo y sostenía la escopeta robada. Fue juzgado y luego sentenciado por el juez Alan Harvey de la Corte Superior de San Mateo. Le dieron una condena de 1 a 25 años por haber raptado a Frances, otra sentencia de 2 años a cadena perpetua por los 2 asaltos en Napa, y la tercera de 6 meses a 10 años por tener consigo bienes robados. Paradójicamente, el peligroso hombre fue puesto en libertad condicional el 4 de marzo de 1982, después de cumplir solo 6 años tras las rejas. Casi de inmediato, Richard conoció a Sue Edwards, y en ella halló a la cómplice perfecta. De poco más de 20 años, Sue era rubia, motociclista y se ganaba la vida como traficante de sustancias ilícitas. En el pasado, había estado casada con un sujeto llamado William Edwards, y aunque lo dejó, jamás se divorció. Richard y ella compartían intereses y sobre todo intenciones deshonestas. De tal modo les fue muy fácil convertirse en amantes y socios en el delito. El 30 de noviembre de 1984, ambos robaron a una mujer llamada Selina Varich. Más tarde, tras haber gastado buena parte del botín, asaltaron un banco en Washington
con tan buena suerte que lograron huir de la policía. El 21 de marzo de 1985, la pareja estaba de vuelta en California, esta vez en Modesto. Su camioneta tenía una luz trasera defectuosa. Un oficial de policía los detuvo por una multa, realizó un control y encontró las órdenes de arresto contra ambos por el robo contra Selina. Richard fue sentenciado a 16 años de prisión, que cumplió en la colonia de hombres de California, en San Luis Obispo, donde recibió capacitación en un oficio calificado, legítimo y bien remunerado: el trabajo de la chapa metálica, también conocido como hojalatería. Su supervisor quedó bastante impresionado por el desempeño. En cambio, al carecer de los extensos antecedentes penales de Richard, Sue recibió una sentencia mucho más leve y únicamente cumplió 6 meses. En 1988 se casó con Mike Mrava. Menos de 3 meses después, Mike fue hallado sin vida, víctima de múltiples heridas de arma blanca. Tras la repentina viudez, Sue fue a visitar a Richard en prisión y se comprometieron. Sin embargo, ella se arrepintió y lo abandonó. A partir de ese momento, Richard no solo se sintió desconsolado, sino totalmente enfurecido. En tanto, la policía aún investigaba si acaso Sue había jugado algún papel en lo sucedido a su marido, y fue entonces cuando descubrieron que nunca se había divorciado legalmente de William, lo que les brindaba la oportunidad de procesarla por bigamia. Enterado de todo ello, Richard se ofreció como voluntario para testificar contra su exprometida. Así, mientras ella volvía a la cárcel, la colaboración con él con las autoridades le valió la libertad condicional. Corría el año 1993. Todo parecía indicar que Richard estaba enderezándose. Se mudó a un refugio para personas sin hogar en San Mateo. Cumplió sus citas con su oficial de libertad condicional. Pasó sus pruebas de drogas y luego encontró también un trabajo de hojalatería que le permitió ganar suficiente dinero para comprar un Ford Pinto blanco. El 1 de octubre, tras salir del refugio, Richard subió a su auto y recorrió unos 100 kilómetros hasta llegar a Petaluma. Allí vagó sin rumbo y consumió alcohol durante unas horas. Ese fue el día en el que se cruzaron las vidas de Richard y Polly, para desgracia de la pequeña, que hasta ese día desconocía la maldad de algunos seres humanos. Al anochecer, cerca de donde él se encontraba, Polly y sus 2 amigas estaban teniendo la fiesta de pijamas en su vivienda. Alrededor de las 10:30 p.m., estando ya ebrio, Richard se acercó a la casa. La puerta trasera estaba sin cerradura y él entró. En el dormitorio, en el piso de arriba, Polly y sus amigas jugaban. En tanto, Eve dormía en la habitación vecina. Cuando Polly abrió la puerta de su cuarto para ir en busca de algunos sacos de dormir, se topó de frente con un hombre barbudo que llevaba una mochila y un arma blanca. Primero les dijo a las niñas que no les haría daño, y acto seguido quiso saber quién de ellas era la que vivía en la casa. Luego las ató, les tapó la cabeza con fundas de almohada y les dijo que contaran hasta 1000. En ese lapso se llevó a Polly en contra de su voluntad. Aproximadamente media hora después, las otras 2 niñas lograron desatarse y corrieron a dar aviso a la madre, que de inmediato se comunicó con el 911. Apparently a man just broke into our house and they took my daughter. Do you know this man? No, I just woke up. There's 2 girls that spent the night, and I just woke me up and they said someone just broke into the house. La policía comenzó a transmitir la información a todas las unidades. No así a la prensa, puesto que primero debían confirmar la noticia. En paralelo, y a bordo de su Ford blanco, Richard condujo con Polly hasta una zona remota del condado. Pero el vehículo quedó atascado en una zanja, justo en medio de un terreno de propiedad privada, y eso no le permitió alejarse demasiado. Richard descendió para buscar resolver el percance
y dejó a Polly desatada en la espesura de la ladera. Y, en ese preciso momento, la dueña del terreno vio al desconocido y llamó a la policía. Antes de la medianoche, 2 oficiales se dirigieron al sitio. No obstante, al momento, la información sobre la desaparición de Polly no había llegado a su departamento. Se cree que antes del arribo de la policía, Richard acabó con la vida de Polly y escondió el cuerpo en la maleza espesa en la ladera donde estaba atascado su auto. De tal modo, los agentes lo vieron únicamente a él cuando llegaron al lugar. Procedieron a interrogarlo por invasión de propiedad, verificaron su licencia de conducir y el número de placa, y aunque registraron a fondo el auto, no encontraron evidencia de nada más. La única infracción posible era un recipiente abierto de cerveza, pero el hombre no conducía en el momento del contacto de los agentes y la mera posesión de un recipiente abierto no era ilegal. Sin razones para detenerlo, los agentes pidieron una grúa para sacar el auto de la zanja. Pero antes de permitirle a Richard marcharse, llenaron una tarjeta con su información, o tarjeta FI por sus siglas en inglés, y la misma fue archivada. Días más tarde, llovieron las críticas contra la policía, por lo cual Mike Meese, sargento investigador del condado de Sonoma, tuvo que explicar la actuación de la fuerza. Después de ser escoltado por los agentes de regreso a la autopista, a sabiendas de que la policía estaba tras sus pasos, Richard esperó por un periodo de tiempo indeterminado y condujo de regreso para recuperar el cuerpo. Luego lo dispuso en una tumba poco profunda, junto a la autopista 101, al sur de los límites de la ciudad de Cloverdale, en California. Entretanto, la Oficina Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, se sumó al operativo de búsqueda. Anthony Maxwell Jr., agente especial del FBI, narró para un especial de la cadena A&E los pormenores de la labor de las fuerzas durante aquellas horas. El paso siguiente consistió en buscar huellas dactilares en toda la vivienda, y una de tamaño considerable se halló en la habitación de Polly. La noticia se expandió muy rápido y muchos fueron sumándose para colaborar, tanto que incluso se instaló un centro especial con el fin de recibir cualquier tipo de información. En medio de su angustia extrema, aquello dio nuevos bríos a Mark, el padre de Polly. Fueron cientos de personas las que se movilizaron con el único objetivo de encontrar a una niña desconocida, pero que se había ganado sus corazones. Y, al igual que ocurrió con su exesposo, Mark, la iniciativa llenó de optimismo a Eve. La actriz Winona Ryder, criada también en Petaluma, ofreció una recompensa de $200,000 por el regreso seguro de Polly. Por increíble que parezca, 2 semanas después de la desaparición de Polly, Richard tuvo otro encuentro con la policía. Todo ocurrió cuando lo detuvieron por conducir en estado de ebriedad. Y aunque en la prisión había afiches de la búsqueda con el rostro de Polly y un retrato dibujado del sospechoso, no se estableció ninguna conexión. Después de 4 horas, al sujeto se le dio una cita para la corte y estuvo de vuelta en las calles. El 29 de noviembre, la mujer que denunció la invasión de su propiedad llamó otra vez a la policía. En esa ocasión, reportó el hallazgo de ciertos elementos sospechosos a escasos 45 metros de donde había estado el hombre. En concreto, se trataba de unas medias rojas, ataduras, un suéter masculino azul y un profiláctico aparentemente usado. Cuando la policía revisó en busca de posibles antecedentes penales del sospechoso, resultó que los tenía. El asistente del fiscal del condado de Sonoma, Greg Jacobs, narró para el especial de la cadena estadounidense la astuta técnica de Richard para esquivar la responsabilidad de sus actos. En tanto, las medias descubiertas fueron analizadas por el Laboratorio de Criminalística del FBI, lo que reveló clara similitud con muestras de Polly tomadas de su habitación. Asimismo, por medio de los datos de la tarjeta FI que llenaron la noche de los hechos, se rastreó y comparó la huella de la palma de Richard con la obtenida en la escena.
Las autoridades no habían podido igualar la impresión parcial anteriormente debido a la mala calidad de la impresión que quedó. El departamento del sheriff del condado de Sonoma, en cooperación con la policía de Petaluma y el FBI, inició entonces la búsqueda del principal sospechoso, que en 2 oportunidades se había burlado de ellos en su cara. Los primeros 2 días se mantuvieron lo más discretos posible, ya que Richard estaba bajo vigilancia en una ranchería india cerca de Ukiah, California, y pensaban que tenía en su poder a la niña. Cuando no dieron con señales de Polly y la vigilancia tampoco arrojó resultados, el equipo tomó la decisión de arrestar a Richard por privación de la libertad de la pequeña. Al inicio de aquella primera entrevista, él trató de deslindarse del caso. Incluso mostró una desmedida repulsión por el captor de Polly. Cuando los agentes le dijeron que tenían sobradas razones para creer que se trataba de él, Richard insistió en su inocencia. A la misma hora de ese viernes 3 de diciembre, se inició una búsqueda masiva. El departamento del alguacil del condado de Sonoma fue asistido por más de 500 miembros de 24 agencias provenientes de lugares tan lejanos como el condado de Kern, en California, y el condado de Washoe, en Nevada. El esfuerzo de ayuda mutua fue coordinado por la Oficina de Servicios de Emergencia del Estado de California, equipos de escena del crimen del FBI y muchas otras agencias estatales y federales. Al día de hoy, ese despliegue de funcionarios permanece como uno de los más grandes jamás realizados en California. Entretanto, continuaba el interrogatorio del sospechoso y el agente Mike fue directo al grano y le preguntó a Richard si Polly aún vivía. Dado el hermetismo del delincuente, el destino de la pequeña seguía siendo un misterio y la búsqueda continuó hasta el sábado 4 de diciembre. El esfuerzo produjo otros elementos de evidencia, pero no se hallaron restos humanos. En consecuencia, se planeó que el operativo continuara el domingo 5 de diciembre. Todavía existían esperanzas de hallarla y llevarla de vuelta a casa. Pero la noche del 4 de diciembre, según han admitido las autoridades, alguien le contó a Richard que el FBI había hallado su huella en la habitación. Entonces cambió de opinión y dijo que estaba listo para hablar. Así derribó todas las ilusiones de encontrarla con vida. Tras la confesión, Richard dio algunos detalles de la noche del crimen. Asimismo, reconoció que el ataque fatal contra la niña tuvo como único motivo librarse de sus responsabilidades. Y, en el que fue el momento más duro para los agentes, admitió cómo procedió contra Polly. El escurridizo Richard se negó a darles a los investigadores una cronología de los hechos. En cambio, los llevó hasta el lugar donde yacía el cuerpo de Polly. Al día siguiente, el delincuente fue acusado por la desaparición y muerte de Polly. Ante aquel escenario que nadie deseaba, y en su caso la peor de las tragedias, Mark tuvo la entereza de dar la cara ante los medios y el país para informar de la tragedia de Polly. Tal y como declaró entonces, Mark admitió que con la noticia se desvanecieron también sus miedos, porque ahora un único sentimiento lo abarcaba todo: la ira. Y esa ira únicamente le hacía desear que se hiciera justicia y que el culpable pagara por todo el dolor causado. Posteriormente, el cuerpo de Polly fue incinerado, y sus amigos y familiares esparcieron sus cenizas sobre el Océano Pacífico. Como consecuencia del caso de Polly y las múltiples ocasiones en las que el perpetrador logró salirse con la suya, porque quedaba en libertad pese a sus múltiples delitos, los políticos de California y otros estados apoyaron las leyes de los 3 strikes. Se trataba de una estructura de sentencia penal que buscaba imponer castigos significativamente más severos a los infractores reincidentes. El entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, hizo un llamado al Congreso para que se aprobaran las medidas. De tal forma se exigía la imposición de una cadena perpetua por la tercera transgresión de delitos violentos o graves. En California, los 3 strikes se convirtieron en ley el 8 de marzo de 1994.
En diciembre de ese mismo año, 1994, se estrenó una adaptación cinematográfica de Mujercitas, la aclamada novela de la escritora estadounidense Louisa May Alcott. La versión fue protagonizada por Winona, y ella la dedicó a la memoria de Polly, pues estaba al tanto de que a la niña le encantaba el libro. Para ese entonces llegó el momento del juicio, pero debido a la repercusión del caso, se trasladó a más de 120 kilómetros de Petaluma, hasta la Corte Superior de Santa Clara. El fiscal Greg Jacobs enfatizó la naturaleza premeditada del crimen, incluida la intención de Richard por cometer agresión íntima. En tanto, la defensa, representada por los abogados Barry Collins y Lorena Chandler, admitió la privación de libertad y arrebato de la vida de Polly por parte de su cliente, pero planeó demostrar que el estupro no existió de ninguna manera. Además, insistieron en el estado de embriaguez de Richard aquella noche para decir que no sabía lo que hacía. En suma, la estrategia perseguía reducir la posibilidad de que Richard recibiera la pena capital. Lo cierto fue que el proceso judicial resultó largo y tumultuoso, con los argumentos de las partes, las intervenciones de expertos y la presentación de evidencias incriminatorias. Finalmente, el 18 de junio de 1996, Richard Allen Davis fue declarado culpable de asesinato en primer grado con 4 circunstancias agravantes: robo, hurto, secuestro e intento de acto lascivo con un menor de edad. El jurado del Tribunal Superior de San José emitió, junto con el veredicto, una recomendación de pena capital. Si ya Richard era considerado abominable, su inmediata reacción extendiendo ambos dedos medios a la cámara del tribunal produjo un desagrado general. Pero la gota que rebasó el vaso fue cuando el sujeto dijo que, en sus últimas palabras, Polly había implicado que su padre se extralimitó en términos carnales con ella. Eso provocó la indignación nacional. Durante la audiencia de sentencia, el juez Thomas Hastings miró a Richard de frente y le dijo que su conducta en la sala del tribunal le había facilitado con creces la decisión final. Y justo entonces lo condenó formalmente a la pena capital. Y, en esa ocasión, la reacción de Mark no pudo ser más elocuente. La justicia había triunfado. Richard ha estado en el corredor de la muerte desde 1996. En cuanto a Mark, a raíz de los sucesos, creó la fundación Glass Kids, una iniciativa que le permitió ponerse a disposición de padres de niños raptados y privados de libertad. Asimismo, apareció con frecuencia en distintos programas de televisión, siempre con el objetivo de ayudar y sumar a otros a la causa de los derechos infantiles. Con el tiempo, se actualizó el sistema de radio usado por la policía cuando ocurrieron los hechos. El cambio se hizo para que los boletines se transmitieran en todos los canales de la fuerza a través de un sistema centralizado de despacho del 911. Desde abril de 2022, Richard permanece en el Corredor de la Muerte de California, en el centro de ajuste de la prisión estatal de San Quentin. Lo mantienen en confinamiento solitario, puesto que otros reclusos han amenazado con atentar contra su vida. Entretanto, los familiares de Polly siguen manteniendo vivo su recuerdo como una forma de quitarle todo el poder al sujeto que les arrebató a la chica cuando estaba llena de sueños y proyectos. Decidieron quedarse con lo bonito de cada instante vivido. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.